La lucha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación ha llegado a un punto de quiebre. Ya no se trata de operativos aislados ni de estrategias a medias. Esta vez, el Estado ha desplegado todo su poder en una ofensiva que no deja margen para errores. Un convoy de 45 camionetas blindadas, escoltadas por helicópteros de la Fuerza Aérea y respaldadas por unidades de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha irrumpido en Jalisco con un solo propósito: ir tras Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. La cacería está en marcha, y esta vez, no hay vuelta atrás. Durante meses, la Inteligencia Nacional, en colaboración con agencias internacionales, ha estado siguiendo cada uno de los movimientos del líder del CJNG. Se han detectado cambios en sus escondites, transacciones financieras irregulares y un refuerzo significativo en la seguridad de su cártel. Todo indica que se estaba preparando para algo grande, una amenaza que no podía ser ignorada. Por ello, Omar García Harfuch y su equipo decidieron actuar antes de que fuera demasiado tarde. El Cártel Jalisco Nueva Generación no es una banda de delincuentes comunes. Es un ejército clandestino con armamento de última generación, entrenamiento táctico y recursos que le permiten desafiar al propio Estado. Por eso, esta no es una operación de captura cualquiera, sino una guerra en toda regla. Harfuch ha diseñado una estrategia quirúrgica para desmantelar desde la raíz la estructura que mantiene en pie a este monstruo criminal. Se han identificado rutas de escape, casas de seguridad, redes de comunicación y cada rincón donde se ocultan sus sicarios. El objetivo es claro: no solo atrapar al Mencho, sino desarticular el entramado que lo protege. El operativo comenzó en plena madrugada, con la entrada del convoy blindado a territorio jalisciense. Vehículos con ametralladoras de alto calibre, equipos de visión nocturna y tecnología de punta avanzaban mientras desde el aire helicópteros Black Hawk y drones de reconocimiento aseguraban el perímetro. El primer golpe se dio en las afueras de Tomatlán, donde unidades del ejército y la marina interceptaron a un grupo de sicarios que fungían como centinelas del cártel. La batalla fue intensa. Durante 40 minutos, los enfrentamientos sacudieron la zona, dejando un saldo de 7 sicarios abatidos, 5 capturados y un arsenal incautado que incluía fusiles Barrett calibre .50, lanzagranadas y munición de guerra. Estaba claro que el cártel no tenía intenciones de rendirse fácilmente. Con la primera línea de defensa eliminada, el convoy de Harfuch siguió su avance hacia el verdadero objetivo, una finca blindada en la Sierra de Jalisco, presuntamente utilizada por el Mencho como su refugio principal. Los informes de inteligencia revelaban que esta fortaleza estaba diseñada para resistir ataques aéreos y contaba con túneles de escape y depósitos subterráneos para almacenar armas y recursos. La estrategia era clara: rodear el complejo, cortar sus comunicaciones y entrar con fuerza abrumadora. Los equipos de infiltración, equipados con visores térmicos y drones de reconocimiento, identificaron a los sicarios apostados en la entrada. A pesar de contar con torretas armadas y francotiradores en los techos, los narcotraficantes no estaban preparados para la precisión y el poderío de las fuerzas del orden. A la señal de Harfuch, los helicópteros de la Fuerza Aérea lanzaron un bombardeo preventivo, iluminando la noche con explosiones controladas. En ese instante, el convoy de blindados irrumpió en la finca con una fuerza imparable. Este no es un operativo más. Es el mensaje claro de que el Estado no se quedará de brazos cruzados mientras los cárteles imponen su ley a base de sangre y terror. La guerra contra el crimen organizado ha entrado en una nueva fase, y esta vez, la intención es acabar con ellos de una vez por todas. Lo que vino después fue un enfrentamiento brutal. Los pistoleros del Cártel Jalisco Nueva Generación intentaron resistir con todo su poderío, pero la superioridad táctica y el arsenal de las fuerzas federales lo sobrepasaron sin piedad. Los primeros reportes indican que en la incursión se aseguraron al menos 3 búnkers repletos de armamento, explosivos y grandes sumas de dinero en efectivo. Pero lo más alarmante se encontraba en los pasadizos subterráneos de la finca: documentos, discos duros y dispositivos electrónicos que podrían contener información clave sobre la red financiera y operativa del cártel. Sin embargo, el gran objetivo aún no había sido alcanzado. El Mencho no estaba ahí. La evidencia sugiere que logró escabullirse minutos antes del asalto, usando uno de los túneles que conectan el complejo con las montañas cercanas. Ahora, la misión de García Harfuch y su equipo es cerrarle todas las rutas de escape y atrapar a este criminal antes de que pueda reorganizarse. La cacería sigue activa y las autoridades han reforzado los puntos de control en carreteras estratégicas, además de intensificar la vigilancia aérea sobre zonas rurales donde podría estar escondiéndose. Cada minuto que pasa, el margen de maniobra del narcotraficante se reduce drásticamente. Pero esta operación es más que la persecución de un solo hombre. Es un golpe frontal contra una organización que ha desafiado al Estado y sembrado el terror con total impunidad. Durante años, el CJNG ha extendido su dominio a través de la violencia y el miedo,
ejecutando a quienes se interponen en su camino y corrompiendo instituciones para mantenerse intocable. Pero ahora, bajo la estrategia de García Harfuch, el mensaje es claro: el gobierno ya no va a permitir que los criminales se crean dueños del país. La ofensiva contra este cártel no se detendrá hasta desmantelar por completo su estructura. Mientras las fuerzas federales aseguraban la finca, la segunda fase del operativo entró en acción de inmediato. La inteligencia militar había detectado que el CJNG no estaba dispuesto a aceptar la derrota sin dar pelea. Los informes de vigilancia satelital y drones de reconocimiento confirmaron lo que se temía: 2 convoys de camionetas altamente blindadas se dirigían a toda velocidad hacia la zona del enfrentamiento. No era un movimiento improvisado, sino una contraofensiva bien organizada para recuperar el control del complejo y liberar a los miembros del cártel que habían sido capturados. Esto solo confirmaba lo que Harfuch había previsto desde el inicio: el Mencho y su gente no se iban a quedar de brazos cruzados, sino que responderían con toda la violencia que los ha caracterizado. Pero lo que los sicarios ignoraban era que sus movimientos estaban siendo monitoreados en tiempo real. Cada paso que daban era registrado por la inteligencia militar, y Harfuch ya tenía lista una respuesta contundente. Los drones de reconocimiento revelaron que los convoys estaban compuestos por al menos 20 camionetas, todas equipadas con ametralladoras de alto calibre, fusiles de asalto y francotiradores ocultos entre la maleza. Era evidente que el CJNG estaba dispuesto a desatar un enfrentamiento sin precedentes con tal de proteger a su líder. Los narcotraficantes avanzaban a gran velocidad, utilizando rutas secundarias para evadir los retenes militares. Su objetivo era claro: llegar a la finca antes de que las fuerzas federales consolidaran su control en la zona. Su estrategia era simple pero letal: un asalto en bloque con poder de fuego masivo para recuperar terreno. Pero Harfuch tenía preparada una jugada maestra. Desde un centro de operaciones encubierto, se activó la fase de contención aérea. En un movimiento estratégico sin precedentes, helicópteros Black Hawk y aviones de combate F-5 fueron desplegados a baja altitud, listos para interceptar a los sicarios. En el momento exacto en que los convoys cruzaron una zona vulnerable en la sierra, la emboscada se cerró de golpe. Desde las alturas, 3 Black Hawk abrieron fuego con ametralladoras pesadas, impactando de lleno en varias de las camionetas que intentaban esquivar la trampa. Los proyectiles perforaron los blindajes y destruyeron los motores de los vehículos que iban al frente, forzando a los sicarios a dispersarse en el terreno boscoso. El caos se apoderó del grupo criminal. Algunos intentaron huir hacia la espesura, pero ya era demasiado tarde. Un equipo de fuerzas especiales los esperaba en tierra con una táctica de cerco y eliminación. Los disparos retumbaron en toda la zona, marcando lo que parecía ser el principio del fin para uno de los cárteles más sanguinarios de la historia reciente. La guerra contra el crimen organizado ha alcanzado un punto de no retorno. Ya no hay tregua, ni negociaciones, ni espacio para la impunidad. Mientras los pistoleros del cártel Jalisco Nueva Generación intentaban reagruparse en medio del caos, las fuerzas militares ejecutaron una ofensiva quirúrgica, demoliendo cada uno de los puntos estratégicos de los sicarios con una precisión brutal. Durante casi 40 minutos, el enfrentamiento se convirtió en una demostración de poder del Estado contra una organización que, durante años, había operado con total impunidad. Cada intento del CJNG por resistir fue anulado con una respuesta letal. Sus camionetas blindadas, símbolo de su fuerza, terminaron convertidas en chatarra calcinada, esparcidas por el campo de batalla como testigos de su derrota. Cuando el fuego cesó y la zona quedó bajo el control de las fuerzas federales, los números hablaban por sí solos: más de 15 criminales eliminados, varios más capturados y un arsenal digno de una milicia bien equipada confiscado. Entre las armas aseguradas había lanzagranadas, rifles Barrett calibre .50, fusiles AK-47, munición de alta penetración y chalecos antibalas con los distintivos del CJNG. Pero el verdadero golpe no fue solo la eliminación de combatientes. Dentro de una de las camionetas blindadas destruidas en la emboscada, los agentes encontraron algo que podría cambiar el curso de la operación: documentos y dispositivos electrónicos con información clave sobre la estructura financiera y operativa de El Mencho. En un compartimento oculto en la parte trasera del vehículo, los militares hallaron computadoras portátiles y discos duros con datos altamente sensibles. El primer análisis reveló algo monumental: registros de transacciones internacionales, listas de contactos con otros grupos criminales y detalles del sistema de comunicación encriptado que el cártel usaba para coordinar sus operaciones. Esta información fue enviada de inmediato a los centros de inteligencia del gobierno, donde un equipo especializado en ciberseguridad comenzó a descifrar los archivos. Este no era solo un golpe físico: el gobierno estaba destruyendo la estructura interna del CJNG desde sus cimientos. Mientras tanto, en la finca asegurada, los detenidos eran sometidos a interrogatorios intensivos. Uno de ellos, consciente de que su destino estaba sellado, soltó información que cambiaría el rumbo del operativo:
El Mencho no había logrado alejarse demasiado. Según el testimonio, el líder del cártel se encontraba oculto en una segunda propiedad, aún más fortificada y alejada, diseñada exclusivamente para resistir cualquier ofensiva del gobierno. La finca original había sido una trampa, una distracción. El verdadero refugio era una estructura con acceso restringido, rodeada de minas antipersonales, trampas explosivas y una red de túneles subterráneos listos para facilitar una retirada en caso de un ataque. Con esta información, Omar García Harfuch no dudó un solo segundo. La orden fue clara y contundente: cerrar todas las rutas de escape, bloquear carreteras y preparar el golpe final contra el último bastión del criminal más buscado de México. No había margen de error. Sabían que el cártel haría lo imposible por proteger a su jefe, pero esta vez el Estado había demostrado que no iba a ceder ni un solo paso. La cacería de El Mencho estaba en su etapa decisiva y no había espacio para la indulgencia. Las tropas avanzaban con cautela, asegurando cada sendero y cada posible vía de escape mientras el convoy de refuerzo rodeaba la finca. Pero este no era un escondite cualquiera. Imágenes satelitales y los testimonios de los detenidos confirmaban lo que ya se sospechaba. La estructura estaba reforzada con concreto balístico, tenía torres de vigilancia estratégicamente ubicadas y su red de túneles estaba conectada a un extenso sistema de grutas naturales en la sierra. No era una simple casa de seguridad, era un auténtico búnker diseñado para soportar bombardeos y asaltos militares. Desde los helicópteros de reconocimiento, los operadores detectaron una actividad inusual alrededor del perímetro. El cártel había instalado un cerco defensivo con ametralladoras montadas y francotiradores apostados en la maleza. Minutos antes, un convoy de vehículos pesados había llegado a la zona, probablemente para evacuar a El Mencho. La situación era crítica. Si no se actuaba con rapidez, el criminal podría desaparecer en la inmensidad de la sierra, lo que prolongaría la guerra y fortalecería su leyenda. Harfuch no podía permitirse ese lujo. La decisión fue inmediata: cerrar cada una de las rutas de escape. Equipos de élite se desplegaron en los caminos cercanos, asegurando que ningún vehículo pudiera salir sin ser detectado. Al mismo tiempo, unidades de la Fuerza Aérea comenzaron a sobrevolar el área, listas para interceptar cualquier aeronave sospechosa. La presión sobre el cártel aumentaba a cada minuto, el tiempo se agotaba y la única salida que les quedaba era resistir o caer. El asalto comenzó en plena madrugada, cuando la oscuridad aún jugaba a favor del factor sorpresa. La señal de ataque se dio con una serie de detonaciones controladas que derribaron las entradas principales del búnker. El estruendo de las explosiones resonó en la sierra, seguido por una lluvia de fuego automático. Los sicarios del CJNG respondieron de inmediato, disparando con todo su arsenal desde el interior de la estructura. Cada metro era disputado con sangre y pólvora. Los criminales sabían que si perdían este bastión, El Mencho caería con ellos. Pero las fuerzas federales estaban preparadas para este tipo de enfrentamientos. Avanzaban con disciplina táctica, asegurando cada habitación y neutralizando cualquier resistencia con una precisión mortal. Durante más de una hora, el combate continuó en una lluvia de disparos y explosiones. Desde el aire, los helicópteros proporcionaban apoyo, mientras los comandos de asalto barrían el interior del complejo, habitación por habitación. Uno de los sicarios capturados tenía información crucial. Entre la desesperación y el miedo, balbuceó una última advertencia antes de ser trasladado: no se va a rendir, va a pelear hasta el final. La guerra contra el CJNG había alcanzado su clímax, y en ese momento, en las profundidades de la sierra, el destino de El Mencho estaba a punto de definirse. Bajo la tierra, donde pocos podían imaginar la magnitud del imperio criminal que había construido, se extendía una red de túneles interconectados, diseñados para evadir cualquier intento de captura. Si El Mencho había logrado entrar en ese laberinto subterráneo antes del asalto, atraparlo sería una misión aún más complicada. Pero esta vez, las fuerzas de seguridad no estaban dispuestas a dejar que se les escapara de nuevo. Los operativos descendieron hasta el nivel más profundo de la estructura y, en su camino, se toparon con una enorme puerta de acero reforzada con un mecanismo de cierre electromagnético. No era una simple barrera, era un sistema de seguridad pensado para frenar cualquier incursión. Detrás de esa puerta, la única vía de escape real, la entrada a la red de túneles del CJNG. Sin perder tiempo, los equipos de intervención emplearon cargas explosivas de precisión para destruir el bloqueo. El estruendo resonó en toda la estructura y, en cuestión de segundos, el acceso quedó abierto. El túnel descendía en espiral, con una tenue iluminación que apenas alcanzaba a revelar las paredes húmedas y el suelo cubierto de huellas recientes. No había duda, alguien había pasado por ahí apenas unos minutos antes. Los agentes avanzaban con cautela, sabiendo que cada esquina podía ocultar una emboscada o trampas explosivas. La tensión era insoportable. De repente,
Una detonación sacudió el túnel. Una carga remota, activada por sicarios del cártel, colapsó una de las salidas, obligando a los operativos a buscar otra ruta. Estaba claro, el objetivo del CJNG no era enfrentarse cara a cara con las fuerzas federales, sino ganar tiempo para que su líder desapareciera en la inmensidad de la sierra. Lo que los sicarios ignoraban era que su estrategia ya había sido anticipada. Desde la superficie, los equipos de inteligencia habían identificado los posibles puntos de salida y desplegado unidades de reconocimiento en cada una de las rutas de evacuación. No habría escapatoria. A varios kilómetros de la finca, en una zona boscosa donde los caminos son casi invisibles a simple vista, un equipo de vigilancia detectó algo inusual. Una camioneta de lujo, escoltada por 2 vehículos blindados, avanzaba a toda velocidad por un sendero secundario. Las sospechas fueron inmediatas. No se trataba de cualquier traslado, era la fuga del Mencho en tiempo real. En cuestión de minutos, el equipo de intervención recibió la orden de interceptar. Desde el cielo, un helicóptero Black Hawk descendió sobre la carretera, bloqueando la ruta de escape. Los operativos observaron cómo los sicarios intentaban maniobrar, buscando desesperadamente una vía alternativa. Pero ya no había salida. Un disparo de advertencia impactó cerca de los vehículos, forzándolos a detenerse. En segundos, los agentes descendieron, rodeando los automóviles y exigiendo a los ocupantes que salieran con las manos en alto. Sin embargo, los escoltas no estaban dispuestos a rendirse sin pelear. El intercambio de disparos fue feroz. La carretera se convirtió en un campo de batalla improvisado, pero la potencia de fuego de las fuerzas federales era simplemente abrumadora. En cuestión de minutos, los sicarios fueron neutralizados. Algunos abatidos, otros reducidos y puestos bajo custodia. Pero lo más importante aún estaba por confirmarse. Cuando abrieron la puerta de la camioneta principal, los agentes encontraron a un hombre con el rostro cubierto, vestido con ropa táctica. Su resistencia era inútil. En cuanto le quitaron la capucha, no hubo duda. Era él. El Mencho había caído. Por un instante, el silencio se apoderó del lugar. Después de años de persecución, innumerables operativos fallidos y una guerra interminable, el hombre más buscado de México estaba finalmente bajo custodia. Las comunicaciones se saturaron con mensajes de confirmación. En cuestión de segundos, la noticia llegó a los altos mandos. No había tiempo que perder. Un helicóptero especial trasladó de inmediato al líder del CJNG a una base militar secreta, donde sería sometido a interrogatorios antes de su extradición. La información que poseía era clave, pero más allá de eso, su captura representaba un cambio de paradigma en la lucha contra el crimen organizado. En Jalisco, la noticia se propagó como fuego descontrolado. La caída del jefe del cártel era un golpe devastador para la organización. De inmediato, comenzaron a registrarse motines internos, ejecuciones de presuntos traidores y una brutal lucha por el poder. El imperio de terror que el Mencho había construido durante años empezaba a resquebrajarse. Omar García Harfuch observaba los reportes con la mirada fija en el horizonte. Sabía que esta victoria era significativa, pero también tenía claro que la guerra no había terminado. Capturar al líder era solo el principio. La verdadera batalla era desmantelar cada eslabón de su red criminal y asegurarse de que jamás pudieran reorganizarse. A lo largo del país, se ejecutaron operativos simultáneos para desarticular células del CJNG. En cuestión de días, se aseguraron millones de dólares en efectivo, cientos de armas de alto calibre, propiedades valuadas en fortunas y documentos que revelaban la red de lavado de dinero que mantenía a flote la estructura del cártel. El mensaje del gobierno fue claro: el Estado ya no se doblegaba ante los cárteles. El Mencho no era solo un criminal, era el emblema de un sistema de violencia, corrupción y control territorial que parecía indestructible. Pero con su captura, ese mito se derrumbaba. La reacción del CJNG no se hizo esperar. Células del cártel entraron en estado de emergencia, enviando órdenes contradictorias y buscando desesperadamente reorganizarse. Pero el golpe había sido demasiado certero. El Mencho no era solo un jefe, era su bandera, el símbolo que mantenía unido a uno de los cárteles más sanguinarios de la historia reciente. Y sin él, el miedo que habían impuesto sobre el país comenzaba a desvanecerse. Mientras tanto, en las calles de Jalisco y Michoacán, el caos era evidente. Ajustes de cuentas, ataques relámpago contra presuntos informantes y un intento desesperado de reestructurar la organización. Pero el gobierno no cedió ni un centímetro. Las operaciones siguieron con fuerza, asegurando cada escondite, desmantelando casas de seguridad y confiscando armamento. Cada movimiento del cártel era anticipado y contrarrestado. La estrategia era clara: cortar todas las cabezas de la hidra antes de que pudiera regenerarse. Pero el gobierno sabía que esta no era la última batalla.
La experiencia con el cártel de Sinaloa había demostrado que capturar a un líder no significa la erradicación del crimen. Las organizaciones criminales se adaptan y mutan, y nuevos líderes intentarán tomar el control. Sin embargo, la diferencia ahora era que el Estado había demostrado que no tenía miedo, que no retrocedería. La imagen de Arfuch, firme, analizando los reportes de la operación, se convirtió en el nuevo rostro de la lucha contra el crimen organizado. Ya no se trataba solo de capturar narcotraficantes, sino de cambiar la narrativa de la guerra contra el narco. Durante décadas, los cárteles habían impuesto su ley a través del terror, sometiendo regiones enteras a su dominio. Pero con este golpe, el mensaje era contundente: México ya no sería su territorio de impunidad. Las repercusiones trascendieron las fronteras. Estados Unidos, Europa y América Latina siguieron de cerca los acontecimientos. La DEA y otras agencias de inteligencia sabían que la caída del Mencho afectaría el tráfico de drogas a nivel global. Las rutas controladas por el CJNG quedarían en disputa y el impacto en el crimen organizado sería inmediato. Pero más que eso, la captura de un capo de esta magnitud significaba algo aún más grande: el principio del fin de la impunidad con la que estos grupos habían operado por años. Mientras tanto, la sociedad mexicana reaccionaba con una mezcla de esperanza y escepticismo. Algunos celebraban la captura como un paso clave para pacificar el país. Otros, con más cautela, se preguntaban si este golpe traería consigo un verdadero cambio o solo abriría la puerta a una nueva ola de violencia. La historia había demostrado que, tras la caída de un líder, siempre venía una lucha interna de poder que traía más sangre a las calles. Pero una cosa era segura: la guerra contra el narco en México había entrado en una nueva fase. Y ahora, con el CJNG en su momento más vulnerable, la pregunta no era si sobreviviría, sino cuánto tiempo más podría resistir antes de derrumbarse por completo. El reloj seguía corriendo y el Estado no tenía intención de retroceder.